Esta es la historia de un filósofo que caminaba hacia atrás por las calles, y entraba en los teatros solo al final de las obras, todo con el objetivo de desafiar las normas sociales. Su nombre era Diógenes de Sinope. Diógenes vivía de una manera única, abrazando un estilo de vida salvaje que nadie más se atrevía a seguir, pero en cierto momento, todos envidiaban su libertad. Diógenes orinaba en lugares públicos e incluso, a veces, sobre personas que le arrojaban huesos por su estilo de vida perruno. Su filosofía de vida era un mensaje dirigido al mundo, y de eso hablaremos en este vídeo. Pero primero, ¿qué llevó a este hombre a vivir como un mendigo en la calle? Diógenes fue un destacado filósofo griego de la antigüedad, nacido en Sinope alrededor del año 412 a.C. Provenía de una familia adinerada y llevaba una vida privilegiada. Su padre, Icesias, estaba involucrado en la administración de la moneda en Sinope. Sin embargo, Diógenes y su padre se vieron envueltos en un escándalo por la devaluación de la moneda, lo que los llevó a la deshonra y al exilio. Esa caída marcó un punto de inflexión en la vida de Diógenes. Tras el exilio, Diógenes se trasladó a Atenas, donde abrazó la filosofía cínica, que hacía énfasis en la virtud, la autosuficiencia y la vida en armonía con la naturaleza. Rechazó las casas y las posesiones materiales, y eligió vivir en un gran recipiente de cerámica en el mercado, conocido como pitos, que los griegos utilizaban para almacenar grano. Diógenes vivía como un mendigo junto a sus discípulos. Cubierto con una manta raída, dormía bajo pórticos abiertos y desafiaba las normas sociales con su comportamiento inusual y provocador. Rechazaba todo lo que consideraba superfluo, convencido de que el lujo y la comodidad alejaban a las personas de la verdadera libertad. Su vida era un acto consciente de resistencia. Sus acciones, que muchos consideraban vergonzosas, eran su forma de mostrar la dependencia humana de cosas que él consideraba totalmente insignificantes. En una ocasión, fue sorprendido masturbándose en público, lo que escandalizó a los transeúntes. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, simplemente respondió: si pudiera calmar el hambre frotándome el estómago vacío, la vida sería mucho más fácil. Con respuestas como esta, no solo desafiaba las normas sociales, sino que también evidenciaba la hipocresía de su época. Para él, la libertad no consistía en seguir las reglas, sino en liberarse por completo de las preocupaciones que encadenan al ser humano, y por eso consideraba la pobreza como la cima de la verdadera libertad. Ahí radica la paradoja de su filosofía: era el más rico porque no poseía nada, y el más libre porque no deseaba nada. En una ocasión dijo con fama: en casa de un rico no hay lugar para escupir, salvo en su cara. Diógenes vivía como un rey, al menos en su mente. Creía que cuanto más tenemos, más deseamos, y cuando ese deseo se vuelve imposible de satisfacer, nos convertimos en esclavos atrapados en nuestra propia miseria. Una vez, cuando fue capturado por piratas y vendido como esclavo en el mercado, gritó: véndanme a ese hombre, él necesita un amo. En lugar de esperar que los gobernantes resolvieran el problema de la pobreza, Diógenes defendía la aceptación de la pobreza como camino hacia la verdadera libertad. Creía que al aceptar la pobreza, podríamos liberarnos del control de los gobernantes corruptos, y que la verdadera felicidad reside en estar satisfecho con lo que se tiene. Como mendigo, Diógenes creía que si ya tienes cena para ese día, no hay razón para preocuparse. El deseo de más, según sus palabras, solo trae inquietud e infelicidad. La razón por la cual él y su padre fueron exiliados fue porque Diógenes perturbó el sistema monetario, convencido de que las cosas materiales acabarían destruyéndolo todo. El dinero, para él, era un símbolo de codicia, una herramienta que convierte a las personas en esclavos de sus propios deseos. Diógenes demostró su punto de vista viviendo en una tinaja de cerámica y usando un cuenco de madera, que terminó por desechar tras ver a un niño bebiendo agua con las manos. Dijo que el niño lo había superado en simplicidad. Este acto refleja su filosofía de que las personas no deberían complicarse la vida con posesiones innecesarias ni con costumbres impuestas. Estaba en contra del lujo, e incluso de algunas necesidades básicas. Vivía como un perro, pero se consideraba a sí mismo un hombre semejante a los dioses. En una ocasión afirmó: el privilegio de los dioses es no desear nada, y el de los hombres semejantes a los dioses, desear poco. En cierta ocasión, Alejandro Magno visitó a Diógenes y lo encontró descansando en su lugar habitual, disfrutando del sol. Al ver su humilde estilo de vida, Alejandro le preguntó si quería algo. Diógenes respondió: sí, que no me tapes el sol. Diógenes era abiertamente crítico de los ricos y los políticos de su tiempo. Hay una famosa historia en la que Alejandro lo encontró revolviendo un montón de huesos y le preguntó qué buscaba, a lo que Diógenes respondió: el hueso del padre de Alejandro, pero no puedo distinguirlo de los huesos de los esclavos. El mensaje de Diógenes a un mundo obsesionado con el éxito material era claro: desacelera, observa a tu alrededor y sé agradecido por las cosas simples. Aunque no vivamos como él, su vida nos recuerda poderosamente que cuanto menos deseamos, más libres y felices somos.
Diógenes imaginaba una sociedad perfecta donde reinara la igualdad y nadie estuviera por encima de otro. Decía que los huesos de los ricos y los pobres se ven iguales después de la muerte, así que, ¿de qué sirve el orgullo? Según él, la naturaleza humana es pura y buena al principio, pero se corrompe cuando las personas comienzan a frecuentar el mercado. La codicia, el dinero y las normas sociales nublan la mente, llevando a las personas a una vida en la que creen vivir con autenticidad, pero en realidad se están destruyendo al aceptar esas reglas. Creía que el matrimonio y la familia eran trampas sociales. Consideraba que muchas veces el matrimonio solo servía para obtener bienes y poder, y no para el amor verdadero o el bienestar de las personas. Proponía que los niños fueran criados en comunidad, sin pertenecer a una sola familia, para que todos fueran iguales y se evitara la creación de familias ricas y pobres. Diógenes consideraba los trabajos y todo lo que las personas hacían para adquirir estatus como algo sin sentido. Una vez, cuando la ciudad entró en pánico preparándose para una batalla, Diógenes comenzó a rodar un gran barril o, según algunos relatos, una tinaja o tonel arriba y abajo por las calles. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió que quería que lo vieran haciendo algo, como todos los demás. Era su forma de burlarse de la prisa inútil y de las preparaciones exageradas, subrayando lo absurdo del pánico y la tendencia de la gente a actuar sin pensar bajo presión. Amaba la naturaleza y a los perros. ¿Por qué cambiar nada? Puedes vivir en armonía con la naturaleza. No necesitas casas grandes. Vive como un perro, que puede orinar en cualquier parte, satisfacer sus necesidades sexuales donde quiera y dormir en las calles. ¿Cuál es la prisa por hacer cosas solo para impresionar a otros? Solo impresiona a la naturaleza. Ese era su lema de vida. Diógenes imitaba frecuentemente el comportamiento de los perros, como dormir en la calle y comer del suelo, para señalar la sencillez y libertad de una vida libre de reglas sociales. También interrumpía deliberadamente los debates filosóficos con preguntas incómodas, desafiando a los filósofos a reconsiderar el valor práctico de sus ideas. Diógenes desafiaba casi todas las normas sociales de su tiempo. La gente le arrojaba huesos, y él les orinaba encima. Caminaba descalzo por la nieve en invierno, y se revolcaba en la arena caliente durante el verano. Lo hacía para endurecerse y desarrollar resistencia a la incomodidad. Pasó su vida entera rechazando casi todas las perspectivas filosóficas, incluso la del más destacado filósofo de su época, Platón. Platón solía evitar enfrentarse con Diógenes por sus incesantes provocaciones. Diógenes criticaba a menudo a Platón por su inclinación al lujo, y por los alumnos que lo seguían ciegamente. En una ocasión, al visitar la lujosa casa de Platón, entró con los pies sucios y pisoteó las alfombras, diciendo: «Mira, Platón, estoy pisoteando tu vanidad». Platón le respondió tranquilamente: «Sí, Diógenes, pero lo haces con mucha vanidad». Este intercambio refleja claramente el choque entre sus filosofías. Platón llegó a decir que Diógenes era un Sócrates que había enloquecido, porque aunque respetaba su inteligencia, creía que su estilo de vida era una forma de locura. Además de Platón, las ideas de Diógenes también estaban en desacuerdo con la mayoría de los filósofos estoicos, como Epicteto, quienes creían en la gratitud por las necesidades básicas. Diógenes, sin embargo, sostenía que ni siquiera las necesidades básicas eran necesarias. Creía que la mayoría del sufrimiento humano proviene de deseos artificiales, la avaricia y las convenciones sociales. Con su vida simple, intentaba demostrar cuán innecesarias son muchas de las aspiraciones humanas. La agudeza de Diógenes y su crítica implacable a las normas sociales le ganaron tanto admiradores como detractores. Su famosa afirmación de que la gente es idiota resume su desprecio por la hipocresía, la vanidad y la pretensión de la sociedad. Esa frase no era malintencionada, sino una expresión de su profundo deseo de despertar a las personas y mostrarles su propia locura. Para Diógenes, la idiotez no era falta de inteligencia, sino una ignorancia voluntaria y una dependencia de valores superficiales. Consideraba que los humanos estaban atrapados en un ciclo interminable de búsqueda de riqueza, poder y reconocimiento, olvidando su verdadera naturaleza y lo que realmente necesitaban. A propósito, causaba incomodidad para desafiar las normas sociales y señalar su sinrazón. En una ocasión, estando en la plaza, comenzó a comer cebolla y pan en público, lo que horrorizó a los transeúntes. Él respondió: ¿les avergüenza ver lo que es natural? Con gestos como este, provocaba deliberadamente para hacer reflexionar sobre la hipocresía y la exagerada importancia de las reglas sociales. Diógenes fue una de las figuras más controvertidas en la historia de la filosofía, y tenía una manera única de revelar lo absurdo del comportamiento humano. Un día soleado, fue visto caminando por las abarrotadas calles de Atenas con una linterna encendida en la mano, mirando a su alrededor como si buscara algo. Esa escena desconcertó a los transeúntes. Algunos lo miraban confundidos, otros hacían gestos de burla, y los niños, sin entender su mensaje filosófico, se reían de él.
¿Por qué alguien necesitaría una linterna en pleno día? ¿Qué podría estar buscando? Mientras continuaba su búsqueda a través de las bulliciosas calles, un joven curioso se le acercó y le preguntó: ¿Por qué llevas una linterna en un día tan soleado? Diógenes lo miró con una expresión seria y un tanto melancólica, y respondió: ¿No lo ves? Estoy buscando. ¿Qué estás buscando?, insistió el joven. Busco a un hombre honesto. Y lamentablemente, no veo a ninguno. El joven, sin comprender del todo la gravedad de sus palabras, señaló a la multitud. Pero hay mucha gente aquí. ¿Cómo puedes decir que no los ves? Diógenes respondió sin dudar. Eso no son personas. Si lo fueran, serían civilizadas. Solo son animales bípedos. Con esta dura observación, Diógenes no solo criticaba a quienes lo rodeaban, sino que cuestionaba la misma esencia de lo que significa ser humano. ¿Cuál es el propósito de todo esto?, preguntaba. En Atenas, donde hay tantos sabios y eruditos, ¿existe alguna prueba de que las virtudes son reales? ¿Hay individuos que realmente encarnen los valores de la civilización, o simplemente son guiados por sus deseos más básicos? La búsqueda de Diógenes por un hombre honesto era más que una simple metáfora filosófica, era una búsqueda del alma humana. En un mundo que prioriza el beneficio material y la satisfacción personal, él buscaba a alguien que viviera con integridad, razón y compasión, alguien que pudiera superar los instintos primitivos del hambre, el sueño y la reproducción, para abrazar una humanidad más elevada. Su linterna, en ese sentido, era simbólica. No se trataba de iluminar la oscuridad física, sino de revelar la oscuridad moral y ética de la sociedad. Las acciones de Diógenes nos invitan a cuestionar nuestras propias vidas y la sociedad en la que vivimos. En un mundo moderno lleno de distracciones, a menudo olvidamos lo que realmente nos hace humanos, la capacidad de reflexionar, de tener compasión y de cultivar virtudes como la honestidad y la integridad. Diógenes nos desafía a preguntarnos si vivimos como seres civilizados o, como los ciudadanos de Atenas, simplemente seguimos los impulsos y normas sociales sin razón ni virtud. Su búsqueda de un hombre honesto simboliza el anhelo de autenticidad y claridad moral en un mundo lleno de hipocresía y codicia. Proclamaba que la mayor libertad es liberarse de los deseos, y que la felicidad proviene de una vida simple, sin necesidad de posesiones materiales ni de impresionar a los demás. Creía que al final todos somos iguales, y que los bienes materiales no deben distraernos de lo verdaderamente importante. A pesar de su forma de vida excéntrica y sus provocaciones, Diógenes dejó un mensaje poderoso. ¿Por qué llenar la vida de posesiones? Nadie te posee. Abraza la simplicidad. Vive como un perro, libre y sin cargas. Cuestiónalo todo. No aceptes las normas sociales a ciegas. Busca la verdad, no la popularidad. Recuerda, el mayor lujo es la libertad de no desear. Libérate de la necesidad de impresionar. Sé feliz con lo que tienes. Al final, todos somos polvo. No dejes que las cosas materiales te aparten de lo que realmente importa. Existen varias historias sobre su muerte, pero la más intrigante dice que decidió dejar de respirar, pensando, ¿para qué disfrutar del lujo de respirar? Les dijo a sus discípulos que arrojaran su cuerpo a los animales para que se lo comieran y así pudiera volver a la naturaleza. Creía que de esa forma podría pagar su deuda con ella.